Nosotros éramos el Punta Cana en los años 80. Porque la oferta del turismo nace acá en Sosúa. El potencial que tenemos en esta zona. Usted tiene que todos los años del mundo vendiendo aquí en esta playa, mi don. Ella parle francés, très bien. Un turismo que deje de llegar porque está otro presente. Ya aquí las calles están limpias. El despertar con esa imagen que yo tengo ahí al frente, que parece un cuadro. El video de hoy tenía que empezar en una de las playas para mí más especiales de toda la costa norte, que es la playa Sosúa. Hoy vamos a conocer cómo ha ido evolucionando uno de los pueblos más increíbles en toda la República Dominicana, que es este pueblo de Sosúa, que tiene demasiado que ofrecerle al mundo. El recorrido por Sosúa no puede empezar si no es por alguna de sus playas emblemáticas. Pero esto es lo que sucede hoy día en su playa más popular. Bueno, y un poquito de la entrada de los charamicos hoy día. Tienen, por ejemplo, presencia de policía también, a lo que yo veo. Muchos negocios. ¿Cómo está, comandante? Mire ese mar así planchadito como está, qué bonito, ¿eh? Wow, cuántos recuerdos de esta playa, señores. Yo como cibaeño que soy, mira. Mira cómo tenemos ya mucho más arena de este lado. Esa agua color turquesa, cristalino, impresionante, ¿eh? Una de las playas más especiales de toda República Dominicana. Míralo ahí, míralo ahí. Playa Sosúa es el símbolo más emblemático de la historia del turismo de la República Dominicana, porque la oferta del turismo nace acá en Sosúa desde el año 1948. Sosúa es quien recibe en el año 40 a los judíos por la situación de la Segunda Guerra Mundial. En esta parte aquí se funda ahí el Garden City, como bungalow, como cabañas en madera, ofreciendo desde esa fecha el plan todo incluido. ¿En qué año estamos hablando? 1948, ¿verdad? Sosúa tiene una población de más de 60 nacionalidades que residen aquí de forma permanente. Sosúa construye también el primer hotel 5 estrellas de la República Dominicana y vino a inaugurarlo la Toya Jackson y ese hotel San Cáceres en Puerto Chiquito. Ok, para que la gente se ubique, San Cáceres, que nosotros de niños íbamos muchísimo a ese hotel, para mí de los mejores recuerdos de mi niñez. Ahí entonces se cierra por unas condiciones especiales que se dieron Hotel San Cáceres. Otro impacto que tú has hablado también anteriormente, que es Playa Alicia, que en el año 2003 esa playa se formó como un fenómeno. Vinieron hasta de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a hacer un estudio. Ahí llegaban tiburones. Los recuerdo. Hace muchos años, ya eso no llega, porque ahí se tiraban para nosotros los desperdicios de la fábrica de los judíos de embutidos y llegaban ahí. Y cuando tú vas ahora y dices, ¿y esto es? Entonces eso ha sido asombroso. Sosúa tiene un potencial increíble. Que yo decía, no podemos hacer un recorrido sin escuchar la perspectiva de una persona local. Y qué lujo estar en esta belleza de playa, orgullo y marca país. Ya es momento de probar el agua. Playa Los Charamicos, cuántos buenos recuerdos. La verdad es que esto es una maravilla, sobre todo un día de semana, con poca gente. Yo sé que usted que me está viendo ahora mismo en su pantalla debe estar sintiendo envidia. Si lo está sintiendo, me disculpo. Pero eso es para que ustedes entiendan el potencial que tenemos en esta zona. Que incluso ya luego de uno darse esa zambullida es que uno siente esa esencia de esta zona del norte del país. Mi hermano querido, ¿y dónde usted está? Mi hermano, mira a ver si usted identifica esa playita. No, espérese, usted está en la mejor playa del mundo. En Sosúa, en mi pueblo, Los Charamicos, de un barrio que se llama La Piedra. Ahí en esa esquina por donde usted está, ahí nací yo, mi hermano. Gracias por visitar mi pueblo. Usted no sabe cómo yo le agradezco eso en el alma. ¿Usted sabe por qué? Porque mi pueblo es mucho más de lo que la gente ha querido vender. Nosotros somos servicio, nosotros somos playa, nosotros tenemos montaña, nosotros tenemos de todo. Y lo mejor, que el sosuense es una persona llena de amor. Y oye, de historia, porque los judíos fuimos nosotros que lo cuidamos ahí. Yo quiero resaltar, mi hermano, ese turismo familiar que yo estoy viendo, que hay movimiento y un empuje a volver a eso, hermano mío. Nosotros éramos el Punta Cana en los años 80. Nosotros tenemos que volver a rescatar el turismo que se tenía. Yo quiero ver si tú identificas a una persona que yo sé que es muy especial también aquí. ¿Qué usted cree de este caballero que yo tengo ahí? Mire, vea. Pero ese Junior Vargas, mi padre, ese sí sabe de todo. Ese sí sabe. Ese conoce cada rincón de ahí, que se ha dedicado toda su vida a servirle a la gente. Darián nace aquí mismo a unos 500 metros, que es el sector La Piedra, y que siempre lo ha dicho con mucho orgullo. Gracias, William. Hermano, un abrazo grande, bendiciones de tu tierra. Un y seguimos, abrazo. mi hermano, cada vez que la cosa está buena. Amén.
Mira, me dice el don que usted tiene que todos los años del mundo vendiendo aquí en esta playa, mi don. En serio, como no hay uno con Dios delante. Es verdad. ¿Y cómo es el nombre suyo? Felipe Salomón Guzmán, gorrito. Gorrito le dicen. Sí. ¿Y qué es lo que usted lleva ahí, chulito? Chulito de yuca, sí. Muy bueno. Sí. Eso es usted mismo que lo hace, mi don. Yo mismo. Señora, estoy aquí con Gorrito, que yo dije, bueno, Gorrito, yo tengo que probarle un chulito de esto a usted. Entonces, el chulito de yuca se le echa un chin de cachú. ¿Verdad que sí? Ahí tiene queso. Vamos a dar la probadita aquí en vivo entonces para ver qué tal. Yo vengo a la playa, ya ustedes saben, busque el hombre que se va a acordar de mí, ¿eh? Y apoyar a la gente local, que es lo más importante. Buen provecho. Ah, también emblemática usted aquí. No, doña Viola es un símbolo de aquí. De toda la vida. No, eso está en televisión, muchachos. También. Ah, pues usted es famosa. No. Un placer, un gusto. Coño, que Dios me la bendiga. Vamos a probarle el chulito a la doña también, a ver qué diferencia hay. Este es como un estilo más venezolano, dice la doña. Sí, esas son buenas. Señores, muy bueno, ¿no? Usted me dice, mi don, que ahora se está construyendo algo aquí, que es que van a hacer unas plazas. Son dos plazas, una en la entrada oeste, que es Los Charamicos, y otra en la entrada este, en la zona del Batey, próximo a lo que nosotros conocemos como la Curva de la Muerte. Esto va a ser así mismo un paseo, con unas características arquitectónicas impresionantes. El Ministerio de Turismo está trabajando en esa obra. Luego de salir de la playa de Sosúa, de Los Charamicos, era imposible no venir a este lugar con mi buen amigo Franklin de León. Pero este es un negocio familiar que se conoce como la Piedra de Miguelito, que es lo que tenemos al frente. Pero ¿cómo es el asunto, hermano mío? Mi abuelo era un pescador local. Y durante los tiempos de pesca, esa piedra arrecife que se ve ahí abajo, él hizo un pequeño riel, un puentecito, que cruzaba de este lado al lado de la piedra. Empezaron a nombrar la piedra de Miguelito, en honor a su nombre. Es bueno que se entienda que esto es un restaurante. O sea, aquí tenemos pesca local, este juguito que yo le acabo de pedir. Lo más interesante, la vista de la playa Sosúa. Mira, esta es una de las entradas que oferta nuestra carta. Son unas canasticas de marisco, parte de la pesca local. Y eso tiene sus camarones, tiene lambí, Tiene lambí, tiene pulpo. Entonces viene como la canastica de plata, como si fuera un mofonguito. Fue la prueba. Usted salir de la playa y de un prontico, ve aquí arriba con la vista, beberse una cerveza, pues la verdad que también cae bastante bien aquí en Playa Sosúa. Porque Miguelito fue ese ser humano que por las facilidades que tenía por su trabajo, era quien transportaba los productos Sosúa a la capital. Y cualquier sosuense que necesitaba ir en ese tiempo a la capital, él le daba la bola. Era un verdadero ser humano, el abuelo. Eso no había comparación. Miguelito estará en la memoria, en la conciencia de cada uno de nosotros. A la salud de Miguelito, que en paz descanse, nos comeremos esto y seguiremos disfrutando de la playa, como debe de ser. Es imposible venir a Sosúa y no hacer una parada en Supermercado Playero. Pero también es importante recordar que Supermercado Playero es el primer supermercado de la costa norte. Parte de la historia de nosotros siempre ha sido que la gente había venido aquí a buscar por lo que no encontraba en otros sitios. Porque esto es un supermercado que tuvo la particularidad de ir siempre muy de la mano con ese público extranjero que vino no solo de turista, que se quedó y hizo vida aquí. Alemanes, franceses, rusos, más recientemente. 40. Estamos en nuestro 40 aniversario, justamente, sí. Wow. Y me dice Estefano que me va a dar a probar algo interesante, que yo le digo, wow, mi hermano, pero es que esta es la parada obligatoria antes de uno ir a la playa, porque uno se abastece aquí y es derechito para la playa. Muchas gracias, mi hermano. Este es el famoso yunque, hermano mío. Prueba ese delicatez. Eso viene listo, directo de producción. Con un quesito, un pancito, un casabito, llévaselo para la playa. No puede haber mejor combinación. Vamos a dar la probadita en vivo aquí. Suavecito, entonces, mi hermano. Pero ya lo sabe, antes de irse para la playa lo que tiene que hacer. Hay una parte nueva incluso que me está diciendo Estefano, que tiene una cafetería. O sea que la gente viene y se desayuna ahí, por ejemplo. Sí, sí. Antes teníamos algo mucho más pequeño, algo, tú sabes, aprovechando para brindar ese servicio. Yo veo que tenemos como unas cervezas artesanales e internacionales. Ya en República Dominicana se ha ido creando en los últimos años una cultura cervecera. Esta, por ejemplo, de aquí de la Rubiota, Kraken, todas estas de aquí son de aquí de Sosúa, son hechas aquí. North Coast Brewers tienen un local, una cervecería llamada
Taproom. Ellos ya tienen en el mercado 7 variedades. Deje usted en los comentarios si usted conocía de esas cervezas artesanales locales aquí en Sosúa. Este muralito que hicimos aquí en la cafetería resume algunos puntos importantes y el nombre Sosúa tiene un origen taíno también. Mira, ese punto yo creo que es interesante hablarlo porque mucha gente entiende que el nombre Sosúa viene del hebreo por el tema del asentamiento judío. El río se llama Sosúa, es de origen taíno, los nativos que estaban aquí. Los judíos, que fundan eventualmente lo que es Producto Sosúa, San Castel, al otro lado de la bahía de Sosúa. ¿Cuánta historia tengo yo en el Hotel San Castel, hermano? Wow. No, es que eso era una ley, ese hotel era legendario. Y es que el supermercado playero es sinónimo del crecimiento que ha tenido el pueblo de Sosúa. Pude dar constancia de la gran cantidad de productos, tanto locales como internacionales que tienen. Pero desde este punto, nos movimos hacia las calles de Sosúa y es cuando finalmente me doy cuenta de que ciertamente hay una evolución en este lugar. Y lo vamos a comprobar con la cantidad de emprendimientos nuevos que hay, con negocios tanto locales como cadenas internacionales. Yo noto que aquí hay un cambio a nivel de que yo siento que se está promoviendo cada vez más el turismo familiar, no tanto el turismo de adultos, que todos sabemos que siempre ha sido como un tema que suena mucho en Sosúa. Han habido algunas medidas, son cosas directamente del gobierno. El sosuense promedio lo que siempre ha pedido esté un poco más organizado el tema del destino para adultos. Entonces ha habido una demanda porque los espacios de aquí vuelvan a ser un poquito más familiares. Fíjate lo interesante que yo veo este mural que también explica básicamente la historia de Sosúa. Playero empezó ahí al frente, del otro lado de la calle. Originalmente eso era la casa de mis abuelos. Una parte de mi niñez la viví ahí arriba, en ese tercer piso. Me acuerdo ver esta calle llena de turistas, lleno de familia. Yo lo que entiendo es que ese recuerdo que tú tienes de tu niñez, de ver familias, turistas caminando por aquí libremente, yo creo que esa es la apuesta que está haciendo ahora mismo Sosúa. Renacer nuevamente como en ese tipo de ambiente sano, familiar. Puede haber para todos. No haya un turismo que deje de llegar porque está otro presente, porque abruma demasiado. Si hay algo que yo puedo ver como para tantear el progreso de Sosúa, es que yo estoy viendo un Hard Rock Café detrás de mí. Mucha gente al principio lo vio como mucho, es mucho para Sosúa, es apostar bastante el futuro. Siempre tienen sus conciertos y tienen todas sus actividades. La comida mantiene el estándar de lo que es comer en Hard Rock Café. El servicio, por mi experiencia, ha sido muy bueno. La tienda tiene cositas bien chulas. La verdad que estamos encaminados a donde queremos y esperemos que la comunidad y las demás personas que nos visitan a la zona sigan apoyando estos negocios nuevos. Como tú bien dices, hay para todos los gustos y para todos los sabores. Y desde este punto volvemos nuevamente a la playa, pero esta vez para conocer el trabajo que se está haciendo en la bahía de Sosúa, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con el fondo marino y la reestructuración de corales. Y por ello me fui a visitar a mi buen amigo Manuel Alejandro Rodríguez de la Fundación Ecológica Magua, quien es el responsable de llevar a cabo esta tarea tan importante para el turismo de nuestro país y de la playa de Sosúa. Vine a entender un poco más de ese trabajo que están haciendo en mantener la conservación y la restauración de este ecosistema costero y marino tan importante. Ni bien hemos llegado aquí, ya Manuel me tiene trabajando, señores, tirando embriones por un lado. Esto no es fácil, señores, por eso para que ustedes entiendan lo que le está pasando y el apoyo que necesita. Y miren qué interesante esta embarcación, que tenemos como el cristal abajo y podemos más o menos ir viendo el fondo marino. Esto es un paseo que dan los muchachos, que a ustedes les gusta el tema de buceo, snorkel. Claro, hoy nos vamos un poquito más científicos porque estamos ayudándolo a él en su fundación, que también le voy a poner la página para que nos siga y lo apoye, porque yo entiendo que es un trabajo que debemos apoyarlo todos nosotros los dominicanos. Esa playa que está ahí, esa arena biogénica, es gracias a los corales. Y los problemas que tenemos ahora de erosión de playa, por ejemplo, que atentan contra el turismo, es debido a la disminución y al declive de los arrecifes de coral. La vamos a devolver al mar para que ellas busquen su destino y por ellas mismas aquí en la bahía de Sosúa. Pero atención, mira cómo es, mira, a ver. Aquí él va a soltar. ¿Qué tiempo tarda, mi hermano, hasta que eso vaya como adheriéndose más o menos? Mañana ellas empiezan ya a sentarse en el fondo marino donde ya encuentren el sustrato apropiado. Ahí hay unas estructuras que tienen corales que se han sembrado. Mira, está ahí, sí. Claro, ok. Unos artistas que buscan mezclar el arte con la conservación. Y es que si hablamos de esta estatua, me parece oportuno hablarles de la situación actual que se está viviendo en Sosúa hoy día, donde un grupo de regidores aprobaron que sea retirado inmediatamente esta deidad taína por considerarla demoníaca.
Hicimos un video en mi cuenta de Instagram donde exponíamos las verdaderas razones por la cual esta estatua se encuentra dentro de la playa de Sosúa, donde el propósito principal es servir de atractivo para el turismo de buceo, pero más importante para el tema de la conservación de los arrecifes de coral, que es parte del trabajo de esta fundación. Pero aquí te lo explico una vez nos adentramos en el fondo marino de esta playa de Sosúa. Bueno, este es uno de los 9 sitios de intervención que tenemos en la bahía. Uno de los 9. No solamente restaurando los corales, sino reintroduciendo también organismos que son muy importantes para el coral, como los erizos negros, para aumentar el hábitat de los peces. Y es que el trabajo que está haciendo la Fundación Magua, a pesar de que mucha gente del pueblo no logra ver el impacto en el presente, estas acciones son las que van a llevar a que esta playa pueda perdurar en el tiempo. Y es por ello la importancia de darle apoyo a este tipo de organizaciones. Prosiguiendo el recorrido, nos movemos hacia Playa Alicia y quiero presentarles el lugar donde nos vamos a hospedar, que son unos apartamentos frente a esa otra belleza de playa donde puedes presenciar uno de los atardeceres más bellos de toda la zona. Y en buena hora hemos llegado a Top Hills. Esto es un complejo residencial frente a Playa Alicia. Y miren qué belleza de apartamento, donde ahora mismo este que usted está viendo aquí, completamente amueblado, disponible para rentas. Tiene 2 habitaciones. Pero antes de hablar de las habitaciones, ustedes se imaginan lo que es uno despertar frente a esa belleza de playa, que para mí es una de las mejores playas en todo Sosúa. Me encantó esta parte de exterior, porque yo soy de lo que digo que si yo vengo a un apartamento frente a la playa, yo lo que quiero es pasar la mayor parte del tiempo aquí. La habitación principal, miren lo interesante que yo puedo entrar desde aquí. Esta es una cama king. Veo que el diseño también va muy acorde al mar, su aire acondicionado, su televisor, baño privado. Yo sé que mucha gente pregunta, William Ramos, enséñame el baño. No sé qué tanto tiempo que usted quiere pasar en el baño, pero vamos a enseñarle el baño. Aquí tiene como un closecito para usted guardar su ropa. Pero miren aquí, ya el tema del baño. Digamos que un baño completo, tenemos ducha, tenemos inodoro, tenemos nuestro tocador, no necesitamos más nada. Y salgo de la habitación principal, fíjense cómo vuelvo de nuevo a la cocina y ahora tengo esta sala que no se las había mostrado, pero miren qué curioso también esto aquí, donde usted se puede sentar y usted puede estar en familia aquí tranquilamente viendo televisión o escuchando música. Por ejemplo, esta segunda habitación, básicamente el mismo concepto, una cama matrimonial, su aire acondicionado, tiene un televisor, pero como yo digo, la chulería es salir aquí afuera. Miren, por ejemplo, esta partecita que también me encantó porque yo ya me veo aquí sentadito con la familia, con el coro de amigos, uno bebiéndose un traguito. Se puede fumar un cigarro también si quiere sin ningún problema. Y lo más interesante con lo que yo tengo ahí al frente. Este complejo lo administra una empresa que se llama Right Lane Properties. Yo le voy a estar poniendo incluso la información ahí para que más o menos usted entienda, porque ellos administran varias propiedades, lo que sea Sosúa, Santiago, La Vega. Siempre le contemplo a ellos porque dentro de su catálogo tienen muchísimas propiedades. Eso es para que nos siga dando una idea del potencial que yo le veo a Sosúa. ¿Cuántos extranjeros no quisieran tener la dicha de uno poder despertar con esa imagen que yo tengo ahí al frente, que parece un cuadro literalmente? O sea, que Dios bendiga esta tierra, de verdad que no podemos desearle otra cosa que prosperidad, y yo creo que potencial tiene de sobra. Así que viva República Dominicana y que viva Sosúa. Mientras tanto, a ver el atardecer aquí con un traguito, que es lo que manda. Otra visita obligatoria en Sosúa, Playa Alicia, que es lo que yo tengo detrás de mí. Lo que hemos hecho es que hemos organizado la playa totalmente para que el turista se sienta aquí súper seguro. Hemos fundado la Asociación de Playeros de Playa Alicia. Inclusive los precios que están estandarizados para que nadie se sienta engañado aquí en la playa. Porque hemos tenido el apoyo también del Ministerio de Turismo, del señor Atahualpa Paulino, el apoyo de la comunidad más que todo. ¿Cómo está usted, maestro? Los muchachos uniformados, que era lo que tú me decías, sí. Mira, los dos muchachos uniformados. Y aquí los precios estandarizados, maestro. Exatamente, não rebajamos nem ponemos mais. Nós já abrimos para os que hoje arracho todo, eu falo português muito bem,
Et je parle français très bien. Hermano, pero ¿y usted de I aquí? speak English so good too. ¿Y usted de aquí de Sosúa, maestro? Sí, señor. Hablo diferentes idiomas, hablo 5 idiomas, pues si acaso aquí como vienen muchos extranjeros, nos enfocamos en darle su preferencia. Alex es uno de los muchachos que ha crecido prácticamente aquí en la playa, tanto como él, los demás muchachos que hemos tenido aquí como motivación a empezar la organización de la playa, que la empezamos hace 4 años. Y lo interesante, el tema de basura se recoge. Nosotros mismos nos encargamos de todo. A los jóvenes de la comunidad vengan, esto es un área de esparcimiento, y no que estén en la calle haciendo cosas que quizás no les convengan, sino cosas que puedan darle crecimiento personal. Están haciendo ejercicio, juegos de voleibol. Que quizás no hay a veces mucha oportunidad y la juventud tiende como a irse, tú sabes, por los malos caminos. También me saco mi día para divertirme, que él sabe, que a veces me jala, Alexis, déjate estar ahí bebiendo en la playa. No, mi hermano, porque tiene que haber un equilibrio entre trabajo y diversión. Tenemos varias reglas que aquí no pueden venir gente de que a pedir, a joder, cuando lo vemos, bolito de una vez, ¡pam! Ven, llévatelo. Aquí ni el camarero puede ir allá a molestarlo, ni los masajistas ni nadie. Usted es que viene y dice, necesito algo, por favor. Pues qué bonito ver cómo se ha organizado y lo más interesante que se ha involucrado la comunidad. Cómo tú ves esos jóvenes oriundos de aquí de Sosúa. O sea que con este paraíso de playa que yo tengo aquí, yo creo que lo que manda ahora es yo quitarme esta camisa, darme un chapuzón, donde ya tenemos el atardecer ahí frente a nosotros, pero no menos importante, es que detrás de mí yo tengo el restaurante Waterfront. Y ese restaurante, como usted comprenderá, es otra de las visitas obligatorias en Sosúa. Nos iremos a dar un baño en el apartamento donde nos vamos a hospedar, que casualmente está al frente de esta playa, y luego ya de cambiar nos iremos a degustar de una buena cena en ese restaurante conocido como Waterfront. El complemento perfecto después de Playa Alicia, venir a comer en este restaurante que se llama Waterfront. Aquí hay un menú bastante variado con una cocina internacional, que ustedes verán los platos que vamos a degustar. Luego de uno salir de esa playita, que como yo bien explicaba, tantos recuerdos nos trae, sobre todo a nosotros los cibaeños. Y es que este restaurante no puede ser más privilegiado, no solo porque combina su decoración con parte de la identidad de nosotros los cibaeños, sino porque se encuentra enclavado en una especie de acantilado donde puedes gozar de esa vista de esa hermosa playa Alicia. Y si hablamos de comida, entonces nos toca sentarnos y degustar cada uno de estos platos, ya que estamos hablando de gastronomía al siguiente nivel. Se tomaron unas medidas en Sosúa para promover el turismo familiar. Yo te puedo decir que eso ha sido un éxito. Yo que trabajo en bienes raíces, ya yo tengo clientes diciendo, la cosa pinta buena en Sosúa, ubícame un apartamentico por ahí que lo quiero comprar. Familia. Con niños. Familia. Yo pienso que es el renacer de Sosúa. Un atardecer como el de Playa Alicia es muy difícil tú verlo en otro lado. Tú sabes que yo siento que hay como un tabú con Sosúa todavía. Se tiene como ese contexto de, bueno, pero yo ir con niños a Sosúa, no sabemos cómo está el ambiente, eso es más de adulto. Eso ha cambiado con las medidas que se tomaron. Eso vino desde el gobierno central. Ya aquí las calles están limpias. Yo doy fe que aquí tú puedes caminar. Tú puedes caminar con tu familia. Tu negocio no se ha visto afectado con ninguna medida. Este negocio no se ha visto afectado porque yo nunca promoví el turismo que no fuera de familia. ¿Tú ves? Okay. Aquí puede venir la familia libremente, se baña en su playa, puede comerse su pescadito, que tú te vas a comer un pescadito ahora. Eso es lo que viene. Es un pescadito frito entero. Nosotros te damos servicios en la playa. Miren el menú, lo amplio que es aquí en Waterfront. Y como bien explica el buen Luis, hay que abrocharse su pescado frito porque estamos frente a la playa. Que nosotros tenemos pescadores que vienen desde la playa, o sea, el producto es fresco. Eso es fresquecito. Yo he venido aquí a Waterfront de día, recibí un servicio ahí desde la playa que le llevan su bebida, cualquier picaderita, pero de noche, como estamos ahora, que luego de ese atardecer, como bien explicaba Luis, bastante bonito, sobre todo nosotros ahora que estamos en esta mesa, que me dicen que este es como una mesa VIP, que aquí se hacen propuestas hasta de matrimonio. Ya lo sabes. Aquí llegaron las primeras entradas. Y estas empanaditas, Luis, tiene muy buena pinta. William, tú no te vas a arrepentir. Mira, esa empanadita tiene una mezcla de pulled pork y queso mozzarella. Vamos a dar una probadita aquí en vivo, como dicen los tigres. A ver qué tal. Mortal. Wow, qué buena la salsa también, hermano. Muy interesante la textura que tiene también, como la carne aquí. Sí, la verdad que está muy bien. Estos camarones empanizados con spicy mayo
Óyeme, clásico. una delicia. Vamos a dar la probadita con la salsa spicy mayo. Claro, porque aquí estamos probando ya empanada de carne y un poquito de marisco. Tenemos unos taquitos de chivo que batean. ¿Y quién lo iba a decir en la playa? Tú dices que comete un chivo. Sí, Pero la empanadita, mira, me llamó mucho la atención también. Pero por ahí viene un chillo, ¿verdad, mi hermano? Y yo pedí un arrocito con habichuela. Y algo que me gustó, que ya los muchachos conocen a uno. Con un aguacate viene eso, maestro, si no hay problema. Sí, no va a haber problema aquí. Pero llegó la hora, la verdad. Llegaron los platos fuertes. Entonces me gusta que viene acompañado con su arrocito con habichuela. Que yo no sé ustedes, pero yo es como el dominicano, hermano, que cuando no come con arroz, no come. Es como que no come. Es como que no come. Y más que me allantaron porque me dijeron, te vamos a poner aguacatico, que es lo que yo tengo ahí. Mira, o sea, también veo un pulpo. Y yo siempre digo, el pulpo no es fácil cocinar. No, pero el pulpo de aquí es recomendado. Es a la brasa, es suave. Hay como una técnica que dicen que el pulpo, que le dan como un susto, ¿no? Hay que darle 3 sustos. Hay que darle 3 sustos. En agua caliente, a la cuarta tú lo dejas ahí. Dígame, ¿qué le parece? ¿Qué usted cree? Yo siempre digo que el chillo no falla, mi hermano. El chillo no falla. Pero vamos a dar la probadita ahora al pulpo, señor. Meta mano. Y como usted sabrá, yo tengo a Jesús backstage ahí, que nada más no está haciendo señas. Pero yo le voy a dar la probadita delante de ustedes, nada más para dar el veredicto. Y mis felicitaciones porque tú has logrado trascender, mi hermano. Ustedes se han mantenido con un concepto familiar, que es lo que nosotros siempre hemos querido promover. Gracias en este canal de YouTube. Así es. Vamos a meter mano. Está suave, que es lo importante. Sin duda una recomendación ideal luego de usted salir de esa playa, de Playa Alicia, y todo el recorrido que hemos hecho aquí en Sosúa, también hablando de Playa Los Charamicos, que tantos recuerdos nos trae a nosotros los ibaeños. Así es. Así que buen provecho a todos, mi hermano, y gracias por acompañarnos en esta velada, que ahora es que se va a meter mano, señora. Así que volvemos en breve. Estamos a la orden. Este viaje por el pueblo de Sosúa me dejó una sensación de optimismo. Sentí que es el momento de que comience el renacer de este pueblo que ha sido clave en la evolución de la República Dominicana. Pero todo esto se está logrando debido al granito de arena que brinda cada sosuense que sigue apostando al desarrollo de su pueblo y que busca una esperanza para toda su gente. Así que si llegaste a este punto del video, no te olvides apoyarnos suscribiéndote a este canal, haciéndole like al video, dejando tu comentario y más importante aún, compartiendo este video con todo optimista de que la República Dominicana no le depara otro futuro que no sea el de prosperidad.